y le dice: esta profecía no es para tu época. Cuando está llegando el periodo a su fin, Dios levanta a otro profeta. Tiene el mismo mensaje de juicio. Dice: este mensaje de aquel profeta ahora es verdad presente, porque el tiempo está llegando a su fin. Y Dios, bajo el liderazgo de ese profeta, saca a un pueblo remanente. Los primeros dos profetas con quienes Dios hace esto son Enoc y Noé. Ahora vamos a nuestro segundo ejemplo. Vayan conmigo a Génesis, el capítulo 20 y el versículo 7. Génesis, el capítulo 20 y el versículo 7. Aquí se habla de un individuo que generalmente no pensamos de él como un profeta. Pensamos de él más bien como un patriarca. Estoy refiriéndome a Abraham, el padre de todos los fieles. Pero la Biblia nos dice que Abraham fue profeta. Ahora permítame darles ese versículo en Génesis, el capítulo 20 y el versículo 7, pero primero les doy un poquito de contexto. Nos dicen en este capítulo 20 que Abraham fue a la ciudad de Gerar y el rey allí se llamaba Abimelech. Y claro, parece que Sara, la esposa de Abraham, era muy hermosa y Abraham tenía miedo de que Abimelech tomara a su esposa y lo matara a él. Entonces Abraham le dice a Sara: mira, Sara, dile a Abimelech que eres mi hermana. Que era una verdad, pero era solamente una verdad parcial, que es una mentira total. Y entonces Abimelech tomó a Sara por mujer y Dios se le apareció a Abimelech en sueños. Y aquí es que leemos Génesis 20 y el versículo 7. Dice Dios a Abimelech: ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Yo pregunto entonces, ¿era Abraham un profeta según este pasaje? Claro que era un profeta. Ahora, ¿qué profecía de tiempo le dio Dios a Abraham? Vamos a Génesis, el capítulo 15 y los versículos 13 y 14. Génesis 15 y los versículos 13 y 14. Fíjense que este profeta que Dios llama, Dios le da un mensaje vinculado con una profecía de tiempo. Dice allí, empezando en el versículo 13 del capítulo 15, lo siguiente: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Yo pregunto, ¿es esa una profecía de tiempo? Claro que sí. Dios está diciendo a través del profeta Abraham que el pueblo de Dios iba a ser oprimido por 400 años. Pero luego noten el versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. ¿Es un mensaje de juicio? ¿Cómo no? Dice: mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios entonces llama a Abraham el profeta, le da un mensaje. Con el mensaje le da una profecía de tiempo, de que el pueblo de Dios iba a ser oprimido 400 años, pero al final del periodo Dios los iba a librar de su servidumbre. Ahora yo me pregunto, ¿será que este mensaje era para los días de Abraham? No. En realidad esto no era verdad presente para el tiempo de Abraham. Note lo que dice Génesis, el capítulo 15 y el versículo 15. Dice Dios a Abraham: y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Es decir, tú vas a morir, tú vas a descansar en paz, y esta profecía no se aplica a ti. Te vas a poner viejo y en tus días no se va a cumplir esta profecía. Ahora yo pregunto, cuando los 400 años llegaron a su final, ¿levantó Dios a otro profeta para hacer verdad presente esta profecía? Claro que sí.
¿Cómo se llamaba ese profeta? Se llamaba Moisés, exactamente. Generalmente no pensamos de Moisés como profeta. Pensamos de Moisés como el gran líder de Israel, el líder del Éxodo. Pero la Biblia nos dice que Moisés fue un profeta. Vamos a anotarlo en el libro de Oseas, Oseas el capítulo 12 y el versículo 13. Oseas el capítulo 12 y el versículo 13. Está hablando de la liberación de Israel de Egipto. Y dice aquí: y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Noten entonces que Moisés fue el gran profeta que dirigió al pueblo de Israel en su éxodo de Egipto. Yo pregunto entonces, Moisés hizo verdad presente el mensaje que había dado Abraham mucho antes que esto, en cuanto a los 400 años. Claro que sí. Es más, en Éxodo 12, 40 y 41, fíjense cómo opera Dios en forma maravillosa. Nos dice allí en Éxodo 12 que el mismo día en que se cumplió esta profecía que Dios le dio a Abraham, Dios a través de Moisés libró al pueblo de Israel de Egipto. A través de la obra de Moisés, este segundo profeta. Ahora yo pregunto, ¿Moisés salvó o sacó a un remanente bajo su liderazgo? Claro que sí. ¿Quiénes fueron? El pueblo de Israel fue salvado bajo el liderazgo de Moisés. Así que encontramos el mismo proceso. Dios llama a un profeta, le da un mensaje, lo conecta con una profecía de tiempo, le dice: esto no es para tu época. Pasa el periodo de tiempo, cuando llega a su final o está llegando a su final, Dios levanta a otro profeta, le da el mismo mensaje. Dice: el tiempo se ha cumplido. Esto es verdad presente para esta época. Dios viene en juicio y Dios salva a un pueblo remanente. Ahora queremos ir a nuestro tercer ejemplo de la Sagrada Escritura. Vayan conmigo al libro de Jeremías, el capítulo 25. Jeremías, el capítulo 25, y voy a leer los versículos 11 y 12. Jeremías 25 y los versículos 11 y 12, les doy un poquito de contexto. El pueblo de Israel, después que salió de Egipto y se estableció en Canaán, constantemente apostató contra Dios. Y por lo tanto Dios dijo: los voy a llevar cautivos a Babilonia para que queden curados de la idolatría. Los voy a llevar allá a Babilonia. Voy a permitir que Nabucodonosor los oprima por causa de su idolatría, para ver si quedan curados de la idolatría. Ahora noten Jeremías, el capítulo 25 y los versículos 11 y 12. Dios está profetizando lo que va a suceder con su pueblo. Dice: toda esta tierra, que es la tierra de Judea, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuánto tiempo? 70 años. Pregunta: ¿fue Jeremías un profeta? Sí. Yo no sé si es necesario leer un versículo de la Biblia. Vamos a hacerlo. No dejemos ningún punto sin cubrir. Vayan conmigo a Jeremías, el capítulo 1 y el versículo 5. Jeremías 1 y el versículo 5. Aquí dice que Dios llamó a Jeremías como profeta desde el vientre de su madre. Dice allí, en el versículo 5: antes que te formase en el vientre, aún antes, dice aquí, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, ¿fue Jeremías un profeta? Claro que sí. ¿Le dio Dios un mensaje? ¿Cómo no? ¿Ese mensaje estaba conectado con una profecía de tiempo? Claro que sí. Ahora, noten lo que dice el versículo